las estrategias o las acciones que os ayudaron a estudiar mejor el PIR y os ayudaron a hacer un buen examen. ¿Hay alguna otra cosa que se te ocurra, Paula, además de estudiar por manuales y hacerte tus propios apuntes y resúmenes, que te fue útil a la hora de hacer un buen examen? A ver, yo considero que es útil dar varias vueltas a la materia, porque bueno, una primera vuelta suele ser más general, pero luego para ir elaborando esos apuntes que comentaba al principio, pero luego ya una segunda vuelta pues vale más para fijarse en aspectos más específicos, para ir ya memorizando ciertos datos que a lo mejor hay que memorizar más hacia el final, y luego pues en el repaso del último mes dar también varias vueltas a cada materia, dedicar más tiempo a las materias clínicas porque tiene un mayor peso en el examen, pero no dejar de lado las otras porque mi experiencia me dice que las materias periféricas también pueden hacer que tengas una plaza o que no la tengas, porque igual en esas materias no todo el mundo las controla con la misma, o sea, tiene el mismo dominio de ellas. Entonces, bueno, considero que dar varias vueltas a la materia, cuanto más lo repases, más lo vas a recordar a largo plazo. Considero que eso es importante. Perfecto, entonces los repasos y distribuir el tiempo, dando más espacio de tiempo de estudio a las materias más importantes, pero sin dejar de lado las materias periféricas, ¿verdad? Sí. Vale, perfecto. ¿Y tú, Ana, cómo lo ves? ¿Ves alguna otra estrategia que también pueda ser útil? Bueno, yo también di las 3 vueltas, que además son las que serían por la guía de Asturpir, que eso, pues una primera vuelta como de 5 meses, de marzo a septiembre, en la que lees, subrayas, haces tus resúmenes. En la segunda ya, pues eso, vas a lo mejor completando material y memorizando un poco más. Y la tercera ya es de memorizar a saco todos los conocimientos importantes. Y bueno, yo por ejemplo este año me dio tiempo también a dar otra vuelta más, porque como el examen fue un poco más tarde, pues pude dar una cuarta vuelta así como de lectura rápida de todo. Y una cosa así que, bueno, que también me parece muy importante es hacer preguntas por materias de otros años, que a mí me ayudó mucho, tanto, bueno, yo lo hice a lo largo de las 3 vueltas. Por ejemplo, si estudiaba depresión en psicopatología, ese día pues intentaba hacer las preguntas de los 5 últimos años de depresión, y así un poco con todas las asignaturas, porque yo creo que eso también te da mucha seguridad a la hora de ir al examen, incluso hay veces que se repiten preguntas. Y con respecto a los materiales, Ana, que antes habías comentado que te parece importante estudiar desde los manuales de referencia, me gustaría preguntarte si tú estudiaste directamente de los manuales o si también te hiciste tu propio material de estudio. Sí, yo me hice mi propio material también. Bueno, yo me lo hice solo de las asignaturas que más peso tenían en el examen, que eran psicopatología, terapias y evaluación. De las periféricas, bueno, a mí no me dio tiempo a hacer resúmenes, pero bueno, que si alguien los quiere hacer, yo creo que no es tiempo perdido tampoco. Y bueno, sí, yo considero que hay que hacer tu propio material porque es una materia muy densa que no puedes estar volviendo continuamente en ella en las siguientes vueltas. ¿Te basabas en los manuales o como dijo Paula, también utilizabas las diapositivas que se usaban en clase como guión? ¿Cómo usabas estos dos materiales, Sí. los manuales y las diapositivas? Yo, bueno, eso, hacía mis resúmenes en la primera vuelta y en la segunda ya es cuando empezaba a cotejar un poco las diapositivas y mis resúmenes. Entonces completaba las diapositivas con lo que me parecía a lo mejor que podía ser relevante, y esas diapositivas completas con mis apuntes pues era el material que usaba en la tercera vuelta para memorizar. Perfecto. Para mí las diapositivas fueron muy importantes, vaya. Sí, me fueron útiles. Me fueron muy útiles. Vale. Nosotros siempre recomendamos estudiar desde los manuales porque las diapositivas que se pueden dar en clase no son fuente ni de impugnación ni fuente de elaboración de preguntas en el examen oficial, y tampoco deberían de ser manual de estudio las diapositivas. Pero es verdad que sirven como guión para saber qué aspectos son más importantes y más relevantes a la hora de completar tus propios materiales, de resaltar aspectos importantes de los resúmenes, de los manuales originales, y también en las siguientes vueltas de repaso servir como guión de estudio. Me gustaría preguntaros ahora si valorasteis varias opciones de preparación y por qué elegisteis esta academia para prepararos el PIR. En tu caso, Ana, ¿por qué elegiste Asturpir?
Bueno, yo elegí Asturpil principalmente porque, bueno, yo previamente a esto hice el máster general sanitario y en mi rotación de prácticas conocía bastantes pires y todos ellos me recomendaban que lo preparara por manuales originales. Entonces, bueno, miré opciones y era una de las pocas academias a lo mejor del norte que lo preparaba con este método y además yo vivo en Oviedo, con lo cual me podía beneficiar del curso presencial, ¿no? Que a lo mejor en otra academia me tendría que haber desplazado o hacerlo a distancia, que bueno, que yo considero que en el primer año el hecho de tener clases presenciales es muy muy útil. Y otra cosa así relevante también que me gustó es que es una academia pequeñita, que bueno, nos conocemos todos y es muy acogedor, eso también se valora. Bueno, agradecemos y el que nos digas así que estuviste a gusto y estamos contentas de saber que, bueno, que al final pues el ambiente que hay al ser pocas pues os hace estar más o menos a gusto. Y me quedo con los factores que te hicieron elegir la academia, que fueron el método de preparación, que es a través de manuales, Sí. y el que pudieras beneficiarte de clases presenciales, y la localización al estar cerca de donde tú resides. Perfecto. ¿Y tú, Paula, por qué elegiste Asturpil? ¿Por qué decidiste prepararte con nosotros? Pues más o menos en la misma línea que lo que dijo Ana, porque yo vivo en Oviedo también, entonces me queda cerca, podía acudir a las clases presenciales también, porque se prepara con manuales originales, que también, como comentamos antes, es fundamental, y luego también es una academia que trabajáis mucho a nivel motivacional. Y como carrera de fondo que es esta, yo considero que no es solo dar una clase, sino os preocupáis de ver cómo avanzamos nosotros, cómo nos sentimos. Bueno, eso considero que es fundamental y que lo cubrís también muy bien. Pues os agradezco mucho que nos deis estas devoluciones porque nos anima mucho a seguir trabajando así a pequeña escala y a poder acompañar a más gente en la preparación al PIR, que es algo muy gratificante cuando finalmente se obtiene una plaza, pero muy duro en el proceso hasta que se llega ahí.